¡Acción! Oh. Bienvenidos al capítulo 13. Tu abuelita le voy a enseñar. Son 13 aquí. Son 13. Son 14. Después de una discusión muy amplia con mi monividente interna, mi yo creyente del horóscopo, la alquimia y del vibrar alto, decidimos que sí vamos a hacer este programa porque nos gusta retar a la suerte. Y qué mejor retar a la suerte que hacer el programa 13. Por cierto... Entre más me la mamas, más me crees. Exactamente. Y además no me gustaría perder a nuestros escuchas en Andalucía, en Ohio, en Tennessee, Nashville. ¿Ahí en Ohio? Ahí en Ohio. De hecho, Ohio es nuestra segunda plaza más importante después de California. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. Como se darán cuenta, traigo mi ropaje especial, así que les traigo un episodio que, como vimos en los números, ustedes son unos morbosotes y les encanta saber el chisme. Así que vamos a contarles otra historia oscura y va a formar parte también de nuestra colección, hermosa colección que después vamos a publicar en Clio, a ver qué pinche editorial de mierda de Televisa. Llegamos a otro episodio, otra instalación del célebre misticismo y política. Antes de comenzar me gustaría horrorizarlos con un dato crononáutico. ¿Por qué el número 13? Agárrame la que me crece. Es considerado de mala suerte. Para eso deberíamos de remitirnos al término triskaidecofobia, entendido como la fobia al número 13 o lo que el número 13 puede hacer en nuestras vidas. Sin embargo, hay una discusión grande alrededor de si puede considerarse o no como una fobia. Según Lisa Fritcher, se debe considerar que el 13 no es un objeto o sujeto específico, y es prácticamente imposible evitarlo. Por ello, no es necesariamente una fobia, sino una aversión al número 13 y lo que significa culturalmente. Otra razón por la que no puede ser considerada una fobia es que aparece más bien relacionada con otras cosas, como los viajes, los días de la semana, etc. En cuyo caso podría ser considerado más bien como una especie de superstición o, con mayor profundidad, un desorden de tipo delirante, de esos que tiene el productor, y que son especialmente comunes en los pacientes de trastorno bipolar o esquizofrenia. Culturalmente, cuando se analiza el origen, se rastrea a los cristianos y la historia de la última cena con los 12 apóstoles y Jesús. Esto, sumado a que el último en sentarse fue Judas y no precisamente del Señor, quien eventualmente terminaría traicionando, como todos sabemos, al predicador. Sin embargo, esto choca con otro postulado dentro de la Biblia, porque sí, claro que leí toda la Biblia para contarles estos 3 minutos del maravilloso número 11. Chúbalo entonces. Del maravilloso número 13. Mientras más me la mamas, más me crece. Porque también en la Biblia se hablan de 13 virtudes del Mesías, contenido en el libro del Éxodo, que es parte también de la descripción de cómo se comporta. Así que por un lado puede ser considerado como algo positivo y por el otro como algo negativo. Hay ejemplos más tempranos aún. En la mitología nórdica, Loki es creído como el dios número 13. Al crashear, sí, así dice en el texto histórico, no crean que lo inventé yo, el banquete del Valhalla, donde estaban sentados los 12 dioses, tentó a la suerte y desalineó el balance divino, lo cual dejó desprotegidos a varios personajes de esta mesa, incluido el dios Baldur, que moriría después con una lanza que el mismo Loki dejaría por ahí abandonada. Ya saben que a Loki le gustaba dejar como ciertas cositas así como, ahí les va esto, échense esto, me voy a coger un caballo, entonces ahí va esto, ¿no? Entonces, Loki rules. Aún más atrás, el número 13 puede encontrarse en el código de Hammurabi, o más bien, está ausente en el código de Hammurabi, lo cual se puede tomar como parte de la creación de la mitología alrededor del número 13, donde en las leyes se saltan del 12 al 14, y eso evita que haya mala suerte o mal yuyu dentro del código. Pero sobre todo, hay un enorme culto alrededor del 13 en Estados Unidos que tiene que ver directamente con las películas y todo lo que se ha desarrollado en el cine alrededor del Viernes 13. También tiene que ver con un momento bastante grave en la crisis económica de los 20 y algo.
de los 20 en Wall Street. Y a mí me gusta mucho que actualmente, por ejemplo, hay edificios que no tienen pisos 13, los hoteles no tienen cuartos 13, y las ciudades en general, las que van por calle por número, tampoco tienen 13. Ahora ya saben, aguas con el 13, las de... y la de... Pero bueno, suficiente. El día de hoy les preparamos un capítulo más de la muy renombrada y tóxica relación entre la política y el misticismo. Esta relación puede ser considerada al nivel de Sergio Andrade y Gloria Trevi, Pati Chapoy y las cirugías estéticas, y desde luego el productor y las patas. Y eso no lo puede recordar. La de hoy es una historia que ha vivido en el mito durante muchos años. Es difícil encontrar información sobre ella, pero es un secreto a voces que ahora podemos entender y contar. Revisaremos la relación que guardaba uno de los políticos más influyentes del siglo XX y cómo sus creencias moldearon muchas de las decisiones hechas en esa época. Pero antes de contarles de qué se trata, les cuento que estoy escuchando el nuevo sencillo de Technicolor Fabrics, ¿no? Así se llama el sencillo. Y un poco de Willow Smith, que es la hija de Will Smith, que es mucho más talentosa que Will Smith. También les recuerdo que nos encuentran en YouTube como Escuela Nacional de Clasemedieros, y a partir de ahora estamos transmitiendo los martes clasemedieros en vivo a las 9 por YouTube. Entonces échenle un ojo, recuerden poner la campanita, recuerden suscribirse para que les avise cuando estemos en vivo, y sobre todo chéquenos el martes, ahí tenemos una visión bien bonita del mundo. Justo el productor y yo estábamos hablando de eso antes de entrar con ustedes, entonces échenle un ojo. Así pues, en este capítulo 13 hablaremos de cómo Francisco Ignacio Madero utilizó el espiritismo para tomar decisiones, desarrollar su proyecto democrático y de país, y sobre todo, él mismo cambió su vida. Por cierto, si no sabían que era Ignacio y pensaban que era Indalecio, en el 2010, en los estudios que se hicieron para el bicentenario y el centenario de las dos revoluciones más grandes que ha tenido este país, se encontró un acta firmada por sus padres donde aparece Ignacio con Y. Entonces, de hecho, es Francisco Y. Madero. ¿Para qué? Ahí se los dejo. Francisco Y. Madero. Exactamente. Esto es el Crononautas 13 y... Entre más me la mamas, más me crece. Crononautas. Los espíritus no tienen voz, por eso nos hablan a golpes. Les pedimos a los espíritus inocentes presentes que vayan a la luz. Hoy, política y misticismo. Parte 2. Francisco y Madero. Capítulo 1. Estoy destinado a ser grande, porque si es el capítulo 13. Entre más me la mamas, más me crece. Francisco Y. Madero nace en Coahuila el 30 de octubre de 1873 en una de las muchas haciendas de su familia. Después de pasar varios años en el extranjero, tanto en Estados Unidos como en Francia, regresa a Coahuila por encargo de su papá a cuidar su patrimonio. O lo que es lo mismo, se regresa a ser privilegiado de esos que el productor ama. ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, ¡Qué asco que da este cerdo! Al regresar, él mismo diría que nada había cambiado en el país desde que se fue, y esto lo haría enfurecer. Bueno, ya. El regresar y observar la situación del país, unos años después, lo activó políticamente y comenzó a buscar espacios en donde contrarrestar el autoritarismo que todavía se vivía en México. Morena. De corte claramente liberal, Madero comenzó a moverse dentro de Coahuila y su primer objetivo fue evitar la reelección del entonces gobernador del estado, que obviamente era cuate y compadre de Porfirio Díaz. Funda el Partido Democrático Independiente, pero no encuentra mucho eco en esa zona de Coahuila. Decide apoyar al Partido Liberal Mexicano, sobre todo desde la perspectiva económica, les empieza a dar dinero. Dicho partido, liderado por los hermanos Flores Magón y Rosalío Bustamante, contaba con la publicación del periódico Regeneración,
a través del cual se presentaban las propuestas más importantes contra Díaz y su dictadura. Rompe con ellos, convencidos de que el mismo gobierno y la misma institucionalidad permitiría la transición. Es en este momento que publica La sucesión presidencial, un intento por pacificar e institucionalizar el proceso partiendo de elementos más básicos como la vicepresidencia. Es decir, lo que decía Madero era, primero tengamos un vicepresidente que sea elegido por el pueblo y luego vamos escalando a las distintas estructuras gubernamentales. Este es un punto importante sobre él, porque siempre creyó que las cosas se podrían hacer de cierto modo tranquilas, en orden e incluso de forma pacífica. Muestra de que no conocía el país y las necesidades que en él se estaban gestando. Como una respuesta a la entrevista a Díaz-Crillman, Madero retoma la idea del recambio de presidencia ante la edad avanzada del entonces ya bastante decrépito Porfirio Díaz. Imprime 800 copias y esto le gana notoriedad en los políticos y reporteros de la época. Aquí habríamos de hacer otra aclaración. Madero no estaba convencido de un recambio hacia lo que las tendencias de la época mostraban como socialismo, es decir, él no pensaba tanto como tal en la inclusión de las clases trabajadoras, sobre todo en esa época campesinas del país, pero sí quería abrir una veta liberal que llevara al país a la modernidad y sobre todo incluir dentro de este nuevo proyecto a la gente que él consideraba los pobres o el pueblo. Esto lo llevaría a la Ciudad de México, donde formaría parte del Club Central Antirreeleccionista, en conjunto con otros personajes de la época como Filomeno Mata y José Vasconcelos. De este club y su convención saldría el Partido Nacional Antirreeleccionista. ¿Cuál era el partido del objetivo? Garantizar el valor del voto y permitir construir un entorno democrático. Sería apresado durante las elecciones y soltado un mes después, lo cual lo obligaría a declarar el Plan de San Luis, desconociendo la presidencia de Díaz y algunas otras situaciones que se vivían en el país. En julio del 2011, hazme el favor. De 1911, entraría triunfante a la Ciudad de México y en noviembre sería nombrado presidente. De esa fecha hasta 1913, cuando muere en el golpe de estado por Victoriano Huerta, Madero procura unir el país, cosa imposible una vez que el poder concentrador de Díaz había desaparecido. En febrero muere después de ser torturado en conjunto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Esto fue el Crononautas 13, espero les haya gustado. Exceso de comedia. Cayeron perros. Capítulo 2. Ahora es donde se pone interesante. Tenía que darles ese background porque muchas de las decisiones van por ahí. Capítulo 2. La divina providencia dictará. Contrario a lo que se podría pensar, Madero no era el hijo ideal del que se habla en todas sus biografías. Su imagen como inmaculado e incorruptible líder contrasta fuertemente con aquella que desarrolla en París cuando se fue a estudiar a Francia. En Europa, Madero llegó a los 17, a lo que sería probablemente el centro de la cultura occidental de la época, el entretenimiento y, en resumen, el desmadre, la bacanal. ¡Sí! Joven, con bastante dinero, el mismo Madero reconocería que este era el caldo de cultivo para el desastre, y probablemente lo era. De no ser porque su propia familia llega a Francia en 1891 y lo obliga a poner orden en su vida, probablemente ni siquiera hablaríamos de Madero como una persona importante en la historia de este país. Ahora bien, habrá que recordar que es en aquella época donde el humanismo encuentra un florecimiento y como consecuencia, la búsqueda de las respuestas a la existencia misma serían un factor fundamental. Como vimos en el caso de Nahui Olin, la interpretación de la realidad... Chequen el de Nahui Olin. Aquí lo voy a poner. Se lo doy. La interpretación de la realidad, especialmente en México, estaba orquestada por una estructura ordenada de conceptos que en realidad eran un montón de ideas que pegaban entre sí mismas y que cada quien elegía lo que le interesaba conforme esto iba cayendo. Imaginen que México era un niño al que le habían prohibido los dulces durante muchos años y de repente podía comer todos los que quisiera. El país, sus intelectuales y en general la población tardó años en diferenciar o distinguir conceptos tan básicos como la filosofía de la teología. Así, el Madero de París es un joven incrédulo, harto de la teología católica con la que se vio expuesto durante toda su vida y además con una curiosidad y una perspectiva
de encontrar nuevas respuestas. Además también estaba harto del positivismo empresarial que su padre le había enseñado. Su mismo padre, incluso, inscrito a la revista espiritista, fue el que alimentó su curiosidad y su posterior vocación. Allan Kardec publica, para quienes no sepan, ¿no? Allan Kardec publica Los espíritus superiores y el libro de los mediums, escritos que le darían coherencia argumentativa a la corriente espiritista de aquella época. En ella describía el término espiritismo como el sistema para el estudio del espíritu. Muy complicado eso. Que en sí mismo es el estudio de la naturaleza, el origen y el porvenir de los espíritus, así como su relación con el mundo corporal. Madero se volvió asiduo lector de la revista y todo lo escrito por Kardec y sus discípulos. Ello lo llevaría a asistir a reuniones en centros espiritistas y con el tiempo descubrir sus propias capacidades como medium escriba. ¿Qué? ¿Madero como medium? Medium escriba. Porque, señores, señoritas, señores, viene otro dato crononáutico. Pero este es psíquico además. Para quienes no lo sepan, y esto me encantó, hay varios tipos de medium. ¿Neta me lo juras? De hecho, son 9 tipos. ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! Está el medium pictográfico, que se presenta a través de imágenes pintadas o descritas. Está el medium clarividente, que entiende la situación a través de la conexión que hace de los eventos presentes y de los patrones pasados, o sea, un historiador. Está el que se conoce como clairaliens, que es a través del olfato. El sujeto puede leer situaciones a partir de oler cierto tipo de percepciones, ¿no? También está el del gusto, que es a través de los sabores, y le hace una pregunta a un espíritu y el espíritu se comunica a través de su propia lengua. Sí, así como lo oye. Está el xenoglosia, que es a través de recibir mensajes en otras lenguas. Está el medium especialista en psicofonías, que es cuando un espíritu ocupa tu cuerpo para comunicarse con gente que no tiene la capacidad de ser canal de comunicación. Como Whoopi Goldberg en Ghost, exactamente. Está el medium psicógrafa o psicógrafa, que puede escribir en cualquier idioma, no importa si sabe el idioma o no sabe el idioma. Y está el completo, que es el que tiene en mayor o menor medida todas las anteriores, que son todos los mediums que aparecen en la televisión aparentemente. Madero, como les decía, era un psicógrafa, que era un medium escriba. Dicho momento sería descrito por el mismo expresidente de la siguiente manera, cuando descubrió que era medium. Los individuos cuyos trabajos fui a presenciar me manifestaron que era un medium escribiente. Me puse a experimentar. En un principio dieron como resultado una pequeña línea con sinuosidades que yo escribía al cansancio. Así, abandoné el experimento, porque ahí en ese punto decía Madero que no entendía lo que estaba pasando, pero de algún modo estaba tratando de comunicarse y sabía que había un mensaje, pero todavía creía que era un asunto de cansancio. Sin embargo, una vez que estuvo enfermo de fiebre gástrica Manuel Madero, un familiar suyo que se encontraba en mi casa, siendo yo su médico y enfermero, en las largas horas que estaba al pendiente de él y en las que no le dirigía la voz, para no cansarlo, se me ocurrió renovar mis tentativas. Con verdadera constancia y a los muy pocos experimentos comencé a sentir una fuerza ajena a mi voluntad que movía la mano. También a mí me pasaba cuando era joven, tenía una fuerza ajena que movía mi mano, nada más no escribía, aunque se agarraba una pluma. A mí me sigue pasando. ¿A ti te sigue pasando? Agarra la verga. A los pocos días escribí con una letra grande y temblorosa: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. A partir de ahí, la perspectiva de Madero cambió sustancialmente. Continuó escribiendo y recibiendo mensajes de todo tipo, de corte político, filosófico y morales. Él atribuye su cambio en la forma de vida, en la forma en la que se conducía, a estas cosas que le sucedieron. En un principio, el ente con el que se comunicaba se hacía llamar Raúl. Coincidencia con uno de sus hermanos muertos, que murió en un incendio. Gracias a Manuel Gil Antón, José Natividad Rosales y Yolia Tortolero, les podemos contar lo que el gobierno mexicano y la clase política ocultaron por muchas décadas. Las cartas entre estos entes y Madero, por sobre todo la influencia que tuvieron en el proceso independentista de México, son
muy reveladoras. Así que, agárrense, perres. Por cierto, vamos a tomar una pausa. Recuerden que nos encuentran en Instagram como @loscrononautaspodcast, @en_clasemedieros y @ternera junior. Vamos a ver qué nos ofrecen los patrocinadores y qué historia macabra nos preparó el productor. Estos son los Crononautas 13 y regresamos. Intermedio clase mediero. Disculpa, ¿te podemos chocar la pija? Yo no puedo, tengo fútbol. Buenas, perros. Yo soy Baltasar y este es un Crono Nugget. Muchos conocen a Divine, a la que de forma memetórica se le conoce como la Pink Flamingos. El actor, cantante y performancero nació en 1945 y formó parte del colectivo Dreamlanders, un grupo de actores que participaron en diversas películas de John Waters, entre ellas Female Trouble, Polyester, Hairspray y desde luego Pink Flamingos. Pero ¿sabían que Harry Glenn Milstead fue también cantante y tuvo varios éxitos en Estados Unidos, Australia e Inglaterra? Su mayor éxito, You Think You're a Man, alcanzó varias listas de popularidad, llevándolo de gira por todo el mundo, teniendo un evento de 10,000 personas en el Hotel de México, con nadie más que el mismo DJ Patrick Miller. Logrado el éxito musical, decidió regresar a la actuación y deseaba hacerlo fuera del drag. Después de muchas batallas para no lograrlo, conseguiría un papel en la serie Married with Children, que duraría 10 años hasta 1997. Mientras la primera temporada se filmaba, Divine muere de un infarto mientras dormía. Los productores de la serie mandarían un arreglo con la siguiente frase: si no querías hacer el show, podrías haberlo dicho antes. Así que ya saben, si se quieren zafar de un compromiso, tengan un infarto. Yo soy Baltasar y la verdad es que estoy pensando fingir uno para dejar de trabajar en este pinche programa. Buenas tardes. Mr. Worldwide, Mr. 305, darling, today I just want to tell you que a mí me gusta la Pepsi. Bienvenidos, ¿cómo están? Una nueva entrega de Deportes desde el Sofá, una nueva cápsula, la número 4, en el intermedio clase mediero, en un nuevo episodio de Crononautas. Vamos a hablar rápido algo, y esta vez no es un hecho o una opinión, sino es una crítica directa, incluso un enojo, un rant. No me voy a poner como él, pero de todas formas me llega a molestar bastante. Pensemos en esto. ¿Cómo podrán sentirse las personas que llevan tantos años preparándose y esforzándose, picando piedra y buscando oportunidades, y que de la nada pues nadie te voltea a ver y nadie te dé una oportunidad? ¿Cómo pueden sentirse cuando alguna celebridad o un youtuber cualquiera que ha ganado dinero con sus videos, y están malos por cierto, y que de dichos videos tenga millones de dólares guardados y de la nada pretenda que esto sea lo que le dé una oportunidad para poder llegar a lo que tú tanto has buscado? Ese es el detalle de lo que vamos a hablar hoy. Si vemos en las recientes fechas, tenemos el circo y el bodrio de espectáculo de Floyd Mayweather y Logan Paul, sin jueces, sin una pelea de box sobre la supuesta leyenda del boxeo en la historia, y un youtuber con 15 millones de seguidores en dicha red social. Pero peleas sin jueces para sacar una victoria falsa por knockout, si es que lo lograbas, y todo para sacar nada más dinero. Floyd Mayweather sacó alrededor de 30 millones de dólares en esto, pero de ahí creo que mancha su legado y afecta el deporte. De ahí es ver a su hermano, Jake Paul, hablando de Logan, haciendo el ridículo, insultando a todo mundo al que se le presenta o que se le cruza, incluido a Conor McGregor, una figura de las artes marciales mixtas, o al Canelo Álvarez, que tal vez muchos podemos criticar, pero pues ahí está con todas sus victorias y con todo el legado que está formando, y todo con tal de llamar la atención. Es un boxeador novato que apenas tiene 3 peleas y todas son victorias,
y todos con knockout. Uno tal vez pensaría, bueno, pues está bien, ¿no? El problema es que la primera victoria fue a otro youtuber, Edson Gibb, aparentemente, más o menos como su hermano que debutó también en el box contra otro youtuber que es KSI, algo así me parece. Pero pues su hermano perdió, Jake Paul ganó, lamentable. Su segunda pelea fue contra un ex NBA, Nate Robinson, que pues no tendría que estar tampoco en el cuadrilátero, e hicieron el ridículo. Y la tercera pelea es contra un ex peleador de artes marciales mixtas, Ben Askren. Dicho peleador llevaba año y medio en retiro, entonces tampoco es como para llamar tanto la atención. En sus 36 años, un knockout en el primer round que ni valía la pena. Pero todo esto es para entender algo. No es por tener el físico, no es por tener el dinero, y no es por nada de eso que tendrías que estar ahí bajo la cámara y llamando tanto la atención. Consideremos el anuncio en unos días, todavía cuando salga esta cápsula, de la pelea de Lamar Odom y Aaron Carter. Con el simple nombre, si ustedes los ubican, es lamentable. O recordar cómo ya José Canseco, el ex beisbolista, se subió 3 veces al ring, e incluso el rapero Julio ha estado en los encordados. Tantos artistas que solo hacen el ridículo y una vez más manchan el deporte. Todas estas peleas agarran fuerza en los últimos años, y es por el alcance que se tiene de nuevo en redes sociales, o cómo los medios voltean a verlo con tal de generar tráfico o tal de generar intereses. Por todo esto pienso y considero que es una falta de respeto al deporte de una sobremanera, y muchos analistas lo han visto así. Es como han bajado el nivel para que cualquiera se pueda subir, ¿no?, a un encordado. Cómo han elevado este nivel mediático de cobertura para que cualquier influencer pretenda que vale la pena que puedan estar ahí. Cuando recordemos que una pelea de Mike Tyson tenía esta esencia especial, esta aura especial. Y hoy en día lo que voltean a ver a Jake Paul o Logan Paul son estos chavos aficionados de TikTok, que nada más es ver a su influencer o su youtuber favorito. Es una falta de respeto para aquellas personas que llevan tantos años tratando de encontrar o llegar a ese lugar y no lo logran porque simplemente no voltean a verlos. Es una lástima. En la misma línea, y mencionando un poco a la gente que lleva esforzándose tanto, en menor medida, pero también algo que me molesta mucho, es vayamos al básquetbol. Y todo esto nada más es con ciertas personas que están ocupando los lugares que no tendrían ocupar. Pensemos en la gente que está tratando de encontrar ese lugar, que está tratando de encontrar ese sitio para las ligas, para la G-League, para ir a jugar a Europa, incluso para jugar aquí en la NBP, pero que pues no logran nada. Y de repente sale un rapero que menciona que tiene un gusto por el deporte, tiene el dinero, tiene las influencias, estoy hablando de J. Cole, y de la nada ya tiene un contrato firmado con la Liga Profesional de África. Sí, África, y es una liga asociada a la NBA, pero tiene un contrato profesional. Hay gente que se desgasta y que nunca llega a nada. Todo esto hace parecer que si no tienes dinero, no tienes contactos, no tienes fama, pues simplemente no vas a recibir una oportunidad de demostrar lo que realmente puedes hacer. Es indignante que veamos esto, es indignante en ver lo que ha llegado el deporte, pero la culpa luego es de la gente, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Recuerden encontrarnos en redes sociales en @deportes_sofá. No lo había dicho antes, pero ya lo digo. Y a mí en @rich_donut. Muchas gracias. Esto fue Deportes desde el Sofá en la Escuela Nacional de Casimediros. And if you don't believe me, well... ¿Qué miras, amigo? ¡Vete a estudiar! Hola, soy Ternera Junior y quiero aprovechar este espacio para agradecerles a los Patreons por su apoyo. En verdad, muchas gracias. Sabemos que no somos el mejor contenido, pero todas sus aportaciones nos ayudan muchísimo y nos motivan a seguir adelante. En esta ocasión quiero agradecerle muchísimo a los Patreons de junio, entre los que se encuentran Seth Pérez, José Luis, Erika Sariñana, nuestra gran donadora anónima, Pato, Jimena Vera, Luis Marínez y Gabriel Chávez. En verdad, muchísimas gracias, porque sin su motivación para nosotros sería más difícil hacer este programa. Muchísimas gracias y continúen viendo el episodio de Crononautas, que se va a poner buenísimo. Lupillo Rivera. ¡Quisiera ser zapatero!
para trabajarte el cuero de tus labios. Fin del intermedio. Roxanne 2. Capítulo 3. Me dijo BJ. Ya estamos de regreso. Madero ya había alcanzado por completo, abrazado el espiritismo por completo, no solo como práctica de razonamiento interno, sino incluso como parte de su entendimiento del mundo. Esto es importante porque, como él mismo señalaría años después, esto despertó su pasión por México y lo llevaría a luchar desde su trinchera en la revolución. Pero vamos en orden. Como les decíamos, hay ciertas cartas y escritos que pueden rastrearse con mucha claridad a ciertas decisiones o propuestas de Madero. Se las vamos a ir contando. El primer caso es el abandono por completo de los vicios que sucedió en París. Madero dejó de beber alcohol y fumar tabaco. Posteriormente se volvió vegetariano. Madero creía en la importancia de la buena alimentación, de los buenos hábitos y en general de llevar una disciplina si se pensaba en ser productivo. Igualmente consideraba que el alcohol era el mal de los pobres. En la comunicación que tuvo el 26 de julio de 1908, los espíritus le indicarían que antes de escribir su manual sobre la transición, debería limpiarse. Así les diría: tu reglamento. Eso es lo que te hace falta. Eso es lo que necesitas. ¿Eh? Se despegó, güey. Adiós. Los espíritus le van al verde. Madero le va al verde. Seguro. ¿Listo? En la comunicación que tuvo el 26 de julio de 1908, los espíritus le indicarían que antes de escribir su manual sobre la transición, debía limpiarse. Así le comunicaría: tu reglamento. No sé si debería de hacerlo como fantasma. Tu reglamento. No es cierto. Aquí somos un programa serio de que están. Eso es lo que te hace falta. Eso es lo que necesitas para encauzar de un modo sistemático y racional todos tus actos, todas tus ocupaciones, para emplear útilmente todo tu tiempo. Ya lo sabes, una gran carga pesa sobre tus hombros. Siendo así, debes comprender que cualquier pérdida de tiempo que pueda perjudicar a la causa es culpable, sobre todo si haces consciente o eres consciente del mal que estás causando. En dicha carta, firmada por José, además se le hicieron todas las recomendaciones sobre cómo vivir, comer, levantarse y orar. Básicamente lo que le dijeron los espíritus es: levántate temprano, come bien, deja los vicios, no te masturbes, no veas Jersey Shore, todas esas cosas que uno tiene, deja de ver a las Kardashian, cosas de esas que son verdaderamente importantes. Entre 1906 y 1908 es que comienza a trabajar en el proyecto antirreeleccionista. Esto le permitió estrechar vínculos con opositores a Díaz como los Flores Magón. Su libro, La sucesión presidencial de 1910, tiene dos grandes interpretaciones. Por un lado, la primera se cree que es un intento por evitar una lucha militar que él sabía, gracias a los espíritus, costaría muchas vidas, porque aparentemente hay luchas militares que no cuestan. Obvio, Bobis. Y había un espíritu liberal e institucional, o sea, quería reforzar el Estado mexicano. Por el otro, una carta del 15 de agosto de 1908 la pone en otra dimensión. Ya ves, querido hermano, ya ves cómo el S. o sea, Porfirio Díaz, sigue su trabajo. Lenta, pero seguramente. No descansa ni un momento. Todas sus energías, todos sus desvelos están reconcentrados en un solo punto: seguir con el poder. Sin embargo, ya está viejo. Ya no tiene las mismas energías, ya siente todo vacilar a su alrededor. Siente que se derrumba el edificio, puesto que el edificio es él. Es decir, la creencia de que era más sencillo esperar a la muerte de Díaz y atacar en el desorden que la caída de la autoridad era parte de lo que estaba impulsando a Madero. Esta comunicación también la recibió de José. El 16 de noviembre de ese mismo año aparece un nuevo espíritu, BJ. Obviamente es BJ, pero BJ suena más chido. ¿Benito Juárez? Se sospecha. También puede ser un blowjob. Son muy crípticos los espíritus que quieren que les diga. En la carta, BJ le aseguraría a Madero:
Para este objeto hace tiempo que estábamos trabajando y preparando todo. Y ahora ya está. Los espíritus preparados. Ya no falta más que la poderosa corriente eléctrica que producirá tu libro para entrar en actividad. ¿Qué tan güey tiene que estar este espíritu para creer que un libro va a cambiar a México? Pero bueno. No sé quién sea. En dicha carta le recomienda publicar el libro y entregarlo a todo el que pudiera esparcirlo, políticos, periodistas, etc. En enero de 1909, la sucesión presidencial de 1910 ya estaba en dichas manos y el primer paso estaba cumplido. Después de la publicación, Díaz reaccionó y recibiría a Madero asegurándole que las elecciones que se avecinaban serían limpias, que, como ya sabemos, no sucedió porque lo que hizo fue meterlo a la cárcel un mes y evitarle participar activamente en las elecciones. Ya como presidente, Madero continuó recibiendo consejos de los espíritus. No tenía por qué cambiar. El mejor ejemplo de esto fue el proyecto enfocado en el bienestar de la población. Fundó escuelas rurales o para obreros, para abatir el alcoholismo y otros elementos fundamentales como los comedores comunitarios. No logró concretar el plan, pero por lo menos lo comenzó. Incluso, el día de su muerte, se guió por los espíritus que le recomendaron confiar en las fuerzas huertistas, con quien había pactado ser detenido y enviado a Cuba para el exilio, cuestión que, como sabemos, no sucedió. ¡Se murió! Capítulo 4. La herencia espiritista. El camino de Madero siempre estuvo dividido en dos grandes tramos: la lucha política y la politización o popularización del espiritismo. En 1900, junto a varios amigos, fundó el Centro de Estudios Psicológicos de San Pedro. En dicho centro, además de las sesiones, se hacían experimentos con fotografías para atestiguar la presencia de espíritus y otras entidades. ¡Ay, güey! En 1904, publica algunos textos bajo el seudónimo de Arjuna o Arjuna en La Cruz Astral, que era una revista de espiritismo. Igualmente mantenía contacto constante con los discípulos de Kardec. Mientras fue presidente, nunca fue claro respecto a sus inclinaciones, pero tampoco las ocultaba. Siempre habló desde la perspectiva de la libertad religiosa y espiritual. ¿Le suena? ¿Le suena un poquito? Sin embargo, uno de los objetivos era integrar este tipo de conocimiento a la educación y formación básica. Igualmente procuró llevarlo como práctica burocrática institucional. Para Madero era importante que todo servidor público fuera en esencia un buen espíritu, o sea, el pueblo bueno. Incluso logró publicar un manual espiritista bajo el seudónimo de Bhima, libro en el que explicaba con claridad sus posturas y procuró desarrollar prácticas adaptadas para los mexicanos, para la realidad de la gente en México. ¿Madero hizo todo eso? Sí, señor. También mandó a escuelas, bancos e instituciones el libro de ensayo de síntesis explicativa de los fenómenos oscuros de la psicología normal y anormal, de Gustave Geley. Esto, aunado a su práctica cotidiana, a cómo se reunía con estos líderes espiritistas y, en general, su constante referencia a esto, hacen pensar que más de la mitad de las decisiones que tomó están lidiadas con lo que los espíritus le dictaban. ¡Oh, my God! ¿Qué opina, mi querido productor? Está cabrón, ¿no? ¿Qué pedo, güey? Eso sí lo sabía todas las mamás. Así que si se enojan con el presidente actual por su abierto cristianismo, piensen que nuestro querido presidente Madero también entró a este tipo de discursos y, por cierto, dejó una herencia política fuerte de la parapsicología y el espiritismo en varios miembros del que posteriormente sería el Partido Revolucionario Institucional. Pero evidentemente no les voy a contar eso porque necesito que sigan viendo este programa, así que aquí vamos a dejarlo. Esto fue Madero, espiritista, Madero, Madero, todo. Recuerden que mucho de lo que estamos consultando viene en el libro, un librazo que tiene 3 versiones, Los Brujos del Poder, de Manuel Gilantón, pero también me puse a buscar con otros autores para ver cómo se configuraba y bastante interesante. También sabemos, digamos, un poco más como era la época. Ahorita ya no sé qué tan permitido debería de estar, pero en esa época por lo menos era la forma en la que la gente estaba empezando a entender el mundo y empezaba a hacer las cosas. Entonces,
Si quieren saber más, échenle un ojo al libro de... se puede encontrar en línea el libro de Bhima. Obviamente no tiene ninguna referencia a Madero, todo es pseudonimizado y sodomizado, pero está bastante interesante. Espero les haya gustado esta segunda entrega de la serie Misticismo y Política. Si tienen alguna sugerencia, algún tema que les gustaría que exploremos, échenos un grito. Estamos en YouTube como Escuela Nacional de Clase Medieros. Estamos en Instagram como @en_clase mediero. Lo digo tantas veces que ya. @los crononautas podcast, @ternera junior, @don ardona, @donadireco. Y también chequen nuestro Patreon, patreon.com/en_clase medieros. También nos ayuda mucho si quieren dejarnos ahí una propinita, se agradece muchísimo. Esto fue el Crononautas 13, espero les haya gustado, les mando un abrazo, cuídense mucho. Baigón rayitas. Crononautas.